Así es la vida, así es la actualidad, queridos amigos. Hablamos de un hombre, del Papa, que hablaba de la paz y del entendimiento entre naciones y pueblos, mientras los países se rearman, y mientras también el nuestro, España, apuesta por destinar más financiación, más dinero a gasto militar y de defensa. Son los espejos entre los que se mueve la actualidad. Y ahora nos toca mirar a este otro, Luis Javier, al del gasto militar, al de la defensa, al del 2% del PIB y a las consecuencias geopolíticas que eso pueda tener en cuanto a soberanía, depender menos de Estados Unidos, tener más peso en la OTAN, y a las internas, como estábamos hablando, a los choques entre los socios de gobierno. Bueno, hay que tener en cuenta lo primero, que esta decisión de que tiene que incrementarse hasta el 2% dentro de este ejercicio no es que sea un mensaje de Pedro Sánchez ni una voluntariedad de Pedro Sánchez, es que le han puesto entre la espada y la pared, le han dicho, oye, por narices, y en la Unión Europea tenemos que aumentar al 2% y es en este ejercicio, no en el 2029, y por lo tanto lo tiene que ejecutar. Otra cosa es el cómo, que nunca se ha dicho. Es decir, imagino que si tienen que reformar la carretera de Torrejón de Ardot, pues va a ser un gasto aplicable al gasto en defensa. Y si hay que incrementar la industrialización, los medios alternativos de electrificación, pues será para estar preparados para claro, que hay partidas que se pueden justificar. Es decir, dices, ¿no? Que a mí me da la sensación, y que luego no se va a recortar el gasto social, pues no se recortará el gasto social, pero se paralizará, porque tendrá que, algunas de las partidas no podrán ser compensables, tendrás que decir, ahora saco este dinero y me lo gasto en estos aviones que son una fuerza aérea europea. Y sin presupuestos, Y sin presupuestos. Y sin presupuestos. Entonces, evidentemente, se va a hacer, se tendrá que hacer. ¿Cómo? Van a ser dúctiles y van a ser, por lo menos en España, en Estados Unidos ya veremos, en España, en la Unión Europea, veremos a ver cómo se lo toman en Estados Unidos, que las partidas sean verdaderamente un gasto nuevo en defensa establecido y que sea visualizado así, o que sean, gastos que sí, los podemos aplicar. Ya veremos. Ahí hay un problema, veremos. Carlos. Vale, yo dejo caer 2 o 3 ideas. Bueno, una de ellas, quizá la más malvada, es que el hecho de que Pedro Sánchez haya anunciado la intención de hacer algo no quiere decir necesariamente que lo vayan a hacer, ¿no? Somos expertos en eso. En el supuesto de que sí que lo lleve a cabo, ¿no? El 2% en realidad ya se está quedando antiguo, porque ahora lo que se está hablando es de un 3 o un 3,5%, ¿no? O sea que, bueno, a ver cómo nos las apañamos. Luego también me llama la atención que él, a la hora de anunciar cómo va a recabar esos fondos, dice que no va a suponer una imposición extraordinaria ni nada, sino que va a tirar de partidas que ya estaban en presupuestos que no están que están renovados, pero que no están actualizados, ¿no? Eso es. En concreto, él mencionaba, me parece... Ahorros y remanentes. Ahorros, remanentes y partidas de plan de transformación y resiliencia. Que, por ejemplo, creo que he mencionado partidas que se iban a destinar a las comunidades autónomas para paliar algunos de los reveses que originó la pandemia y demás, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede tirar de hilos que están por ahí en los presupuestos estatales de forma tan, no sé, tan gratuita, quizá, ¿no? Gratuita quizá no sea la mejor palabra en este tema. Está bien. Y luego, y tan importante en volumen. Claro. Por supuesto, sí, porque hay que llegar a 30, a ver, lo tengo aquí apuntado, si no pasa la mosca de antes, 33.121 millones, ¿no? 33.121 millones. Eso no es sacar así. No. Y también he apuntado los porcentajes que han anunciado, ¿no? A qué va a destinar esta partida, ¿no? Pues va a ser 18 y pico % armamento, en el sentido más tradicional de comprar armas, ¿no? Un 35% de preparación de las Fuerzas Armadas, un 31% a temas de ciberseguridad y de telecomunicaciones, 17% a gestión de emergencias y un 3% a misiones de paz. De todos estos porcentajes, a mí me llama mucho la atención el 33%
perdón, el 35% de preparación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, ahí está una de las partidas más importantes, que es el sueldo de los militares. Por supuesto, sí. Es que es la más alta, ¿eh? Sí, sí, sí. Y claro, también me planteo si esto implicará también a la larga o a la corta volver a reactivar el servicio militar, ¿no? El servicio militar obligatorio, ¿no? Los que tenemos hijos en edad de merecer, pues por lo menos lo pensáis. Es un asunto que sí, bueno, hay países en los que ya está planteándose efectivamente, o sea, de no es manera ningún seria, no es ningún disparate. Países de nuestro entorno. Sí, sí. ¿Discrepabas, Pedro, de alguna reflexión? Pío, no sé si quieres apuntar algo más de este Lo de la mili es un poco un elefante que sobrevuela y sobre las cabezas, pero bueno. Tú también, tú eres de esa... Yo soy objetor, entonces, claro, si se recupera la mili, lo que no está claro es si se volverá a recuperar la objeción. Porque la experiencia de pasarme un año poniendo sellos en un sindicato no me la quita nadie. Yo lo que decía es, vamos, yo sí que he leído algo de lo poco que ha salido, en ningún sitio he visto que hay que de alguna partida de lo que va a los desastres de las autonomías, como por ejemplo la de Valencia, se quite dinero. No, del COVID, hablaba del COVID, de la pandemia. De la pandemia. He entendido los desastres de las autonomías. No, que has dicho. Pero en cuanto al COVID, eso sí, a la pandemia. Pues iremos viendo, como nos queda ya poco tiempo y todavía mucho que comentar, y un asunto que queremos también dejar para el final, que es que hemos conocido hoy distinciones del Gobierno de La Rioja, las de este año, la Medalla de La Rioja y la ilustre de este 2025, lo dejamos para el final, pero antes estamos a día 23 de abril, es el día de San Jorge, es el día del libro y hay que hacer alguna recomendación literaria. Pedro, tú has venido con dos, te imploro, te suplico, concisión, para que nos dé tiempo a los demás. De uno ya habla. Sí, pero poquito. Has traído dos libros, vamos a... Son complejos para resumir, para la síntesis, resumir, ¿no? Pero además son muy distintos entre sí. Sí, esa era mi pretensión. ¿Qué recomiendas a los lectores, a los espectadores y lectores? Ven. Principalmente que lean. Sí. Que lean lo que ellos quieran. Hasta ahí podríamos llegar, que le digas a nadie que lean, sobre todo que lean, aunque sea los periódicos, que es lo primero que tienen que leer. Sobre todo. Tienen que leer absolutamente todo lo que se pueda, ¿no? Pero bueno, estos dos libros son diametralmente distintos. Continente Salvaje creo que es uno de los libros más interesantes que he leído en los últimos tiempos. Ahí lo tenemos. Sí, es este otro. Ese, sí, el que está en pantalla. Da una imagen de lo que es Europa, de la problemática en la que estamos ahora. Es un libro, aunque habla a partir de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, pero es que es en el día de hoy, en el día de la San complejidad Jorge, de un continente. Exactamente, del año 2025. Continente Salvaje, lo apuntamos. Continente Salvaje fundamentalmente da esas versiones, bueno, cómo se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, cómo en un principio tanto Hitler como Stalin estaban unidos, cómo la Inglaterra victoriana tuvo cierta culpa de no haber sujetado anteriormente a Hitler, y cómo esa dejación de funciones, que es lo que tenemos hoy en día con Rusia sobre Ucrania, se está repitiendo en alguna manera lo mismo. Si no paramos a Rusia, Putin, que es un hitleriano, nos va a acabar dando a todos en el morro. Luego creo que el Continente libro es fundamental. Salvaje. Y en España Diversa, sí, creo que es uno de los libros que mejor define, con Manzano, uno de los grandes historiadores españoles, mejor define la diversidad de España. España es un país diverso, nos guste o no nos guste. Y creo que en esa diversidad es la maravilla de este país. La grandeza de España viene dada por esa diversidad. Desde el mundo musulmán hasta el mundo cristiano nuestro, todo el desarrollo que hay en España, las comunidades actuales. Mira, por ejemplo, cuando criticamos, con razón, muchísimo a la comunidad catalana, ¿no? Claro, en las Cortes de Cádiz, el grupo mayoritario que fueron como parlamentarios era el grupo catalán. Las propuestas más españolistas de integración que en las Cortes de Cádiz se llegaron algunas a aprobar, otras no, estaban formuladas por parlamentarios catalanes. Luego, ¿qué ocurre en los últimos tiempos? Que España ha entrado en una deriva de falsedad, sobre todo de los políticos, no de los ciudadanos. Sin duda. Yo creo que y este libro histórica, deja bastante claro. Y por cierto, alguien, si quiere ir a las huelgas, verá que en el frontispicio de las huelgas, tan importante para España, está escrito en árabe.
En árabe, ahí está. La España diversa y continente salvaje. Dos Como libros me has medido diferentes. mucho tiempo, he tenido pero que ir ahí. Muy bien, dos libros diferentes, pero que coinciden también en la complejidad de ambos escenarios, el Por europeo supuesto. y el español. Es que España es Europa. Sí, sí, naturalmente. Carlos, ¿cuáles serían tus recomendaciones literarias? ¿Qué nos quieres compartir? ¿Qué es lo último que has leído? ¿Qué te apetece descubrir? No sé, adelante, que es un día para hablar de libros, que eso ya es importante y muy interesante. Bueno, se me habían ocurrido 4 libros, pero Venga. seré un poquito más breve que Pedro Venga. en cada uno. Sí, Si hombre, cabe, sí, si cabe. 4. Por Dios. Si Pedro hago con 2, tú con voy a 4, hacer- Luis Javier, no sé voy a cuánto hacer, va a ir, y Pío. A ver, Un libro, 2 actuales, 2 clásicos. Venga. Uno riojano y uno español, fantástico. aunque riojano es español, obviamente. Supongo. Bueno, el riojano, Elvira Valgañón, Fidela, ¿no? Elvira Valgañón es una de las novelistas más reconocidas hoy en día aquí de La Muy Rioja, recomendable. ¿no? Y por cierto, La semana la que semana viene, empezamos a dar un taller de narrativa en Ibercaja, que todavía se puede todavía hay apuntar, plazas, pero bueno, hay ya un grupo cerrado. sí, puede ya que hay se- un grupo cerrado, Genial. pero estamos rellenando el siguiente, ¿no? Se puede hacer a través de la Universidad de La Rioja, Sí, ¿verdad? o de Ibercaja. O de Ibercaja. A partir de- Muy bueno, entonces Fidela es una novela que va a caballo entre un periodo antes de la guerra civil y después de la guerra civil, visto desde los ojos, digamos, un ambiente rural desde los ojos de una persona muy sencilla, que es la que da título a Eso es. Fidela. Luego, otra novela contemporánea sería de Sergio del Molino, Los alemanes. Los alemanes, Es muy una novela interesante. que tiene muchos ingredientes que a mí me gustan. Es una novela con trama, con desarrollo argumental, con intriga, Con historia, con sociedad contemporánea. Tiene muchas de las cosas que a mí me gustan. Y luego los 2 clásicos. Venga. Voy a hacer como umbral, voy a medio hablar de mi libro, porque acabo de traducir un libro de Evelyn Waugh, que es como mi autor de cabecera, que se llama Un puñado de polvo. Sale en la editorial Impedimenta, acaba de salir, está recién salido del horno, ¿no? Pues es una novela de la decadencia de la Europa occidental en el periodo de los locos años 20. ¿no? Y el cuarto, que es como otro de mis libros de cabecera, es Los hermanos Karamazov. ¿no? Ya pues a un pedazo de clásico, ¿no? Los hermanos Karamazov, para el que tenga tiempo, 900 páginas o 1000, Tocho, pero tocho. vale la pena. Sí, sí, sí. Oye, pues 4 muy interesantes. Luis Javier, ¿alguno que quieras compartir? Yo voy a hacer una introspección, voy a hablar de un punto de vista personal. ¿Qué es? Estamos en los tiempos, acaba de morir Vargas Llosa, y yo quiero, yo a Vargas Llosa le conocí con La ciudad y los perros y en los tiempos de que yo era muy joven. No la llegué a disfrutar del todo, pero bueno, pero seguí con Conversaciones en la Catedral y fue un libro que tuve que dejar de leer. Puedo decir que me pasó lo mismo. No lo terminé. Sí, sí. Me recompuse después, un poco después, con la fiesta del Chivo. Y que además ahora se le ha tachado de derechista y de fascista y bueno, el tratamiento ahí del fascismo es para visualizarlo. Y me he propuesto volver a intentar releer o intentar volver a Conversaciones en la Catedral. Conversación en la Catedral, y ya puestos, Rayuela también, que fue otro de los... No conseguí leerlo. Es que era duro, es que era muy duro. Como el Ulises o como Archipiélago Gulag. Yo hay libros que no he conseguido. Jamás, siempre, aunque no me haya interesado, he procurado terminar los libros. Lo has intentado. Pero bien, con eso bien. voy a intentar con Conversaciones en la Catedral. Pero es Muy que bien. Cortázar con Pío, Rayuela hace una yo maravilla. también me las apunto, las Los que cuentos vayas a Cortázar, decir. Claro, Los es que- cuentos sí, pero Rayuela... Es No, verdad. Rayuela es un gran libro, pasa que es muy difícil Yo de los haber leído. cuentos Cortázar. de Cortázar maravillosos, y además me han fascinado, además me han sumergido en un mundo, pero pues Rayuela como de- Ulises, claro, de Joyce, no, sí, muy bueno. difícil. Pío, Bueno, yo para darle ánimos a Luis Javier, el Rayuela lo conseguí a la quinta Bueno. y a la quinta lo disfruté muchísimo, Sí. con sí, lo cual siempre hay que volver. Voy a decir también 4 libros, pero muy rápido, y a ver si me acuerdo, porque citando de memoria yo ya no estoy para estos troces. De Vargas Llosa, a mí, por ejemplo, Conversación en la Catedral me encantó mucho, me gustó, me parece una obra magna.
Pero si tengo que recomendar a alguien que quiere empezar con Vargas Llosa y quiere divertirse y descubrir que la buena prosa no está reñida con la diversión, yo diría Pantaleón y las visitadoras. Muy bien. Y luego 3 libros de ensayo y un poco en la línea que decía Pedro. A ver. Para encontrar en libros que no son recientes, pero que dan muchas claves del mundo actual. Una, para entender qué es Rusia y qué hay detrás de la agresión de Putin, El imperio zombie de Mila Milosevic, que es probablemente la mayor especialista española, aunque es de Belgrado, pero trabaja en el Instituto del Cano, en el mundo oriental, sobre todo en Rusia. Estamos diciendo muchos espectadores, vayan tomando nota, si les interesa alguno. Venga. O vuelvan a ver el programa. O vuelvan a verlo luego. Un libro que a mí me conmovió porque te das cuenta de la manera absurda en la que puedes caer en una guerra, que es Sonámbulos, de Christopher Clark, sobre los comienzos que llevaron a la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es una guerra, en el fondo, salvando las distancias, bastante fácil de contar, porque había unos malos muy malos y unos buenos que no eran tan buenos, pero que en comparación valían, ¿no? Pero en la Primera Guerra Mundial todo el mundo era malo. Y entonces, ¿cómo llegábamos a esa situación? Es verdaderamente interesante y fascinante. Este es Christopher Clark, que está también en Galaxia Gutenberg. Y tenía otra cuarta que se me ha ido el santo al cielo después de hablar esto, pero con estos, con estas tres cuarto dejamos. Lean por favor ustedes el Quijote. Lean el Quijote. Bueno, a mí me ha chafado, Pío, que iba a hacer un comentario. Uno de los principios de mi vida es que si un libro no puedes pasar de la 30, en la página número 30, lo dejas, porque es que hay 90.000 libros al año que salen novedades. Yo discrepo de eso muchísimo. ¿no? Entonces, chicos, la vida es corta, ¿no? Y hay muchos libros. Hay libros que tú en la página 30 es un esfuerzo enorme y en la 200 es una maravilla. Creo que a veces es cuestión de insistir. Hay que llegar hasta ahí, claro. Ars longa vita brevis. Sí, pero ocurre. Yo ya he oído mucho. A veces uno tiende a decir... ¿Lo has recordado? Sí, lo he recordado. Venga, vamos. También tiene cierto hilo con la actualidad, ahora que se ha muerto el Papa. Para darnos cuenta de cómo a veces creemos que todo viene dado desde el año, pues desde que nació el cristianismo, de que la historia es esto. Bueno, hay un libro muy interesante, muy accesible además, Los cristianismos derrotados, de Antonio Piñero, de todas las sectas, llamémosle sectas en el sentido más latino de la palabra, divisiones, que surgieron en el cristianismo y que acabaron siendo postergados por la imposición, digamos, de una cierta, o la elección, o como queramos llamarle, de una cierta ortodoxia. Que podían haber sido esas, pero no fueron. Oye, muchos muy interesantes. Imperio Zombie, España Diversa, Rayuela, los hermanos Karamazov. Un abrazo y nuestro cariño máximo al gremio de libreros, que hacen un trabajo sensacional, porque uno da mucho gusto, cuando llega a una librería, pide consejo, te orientan bien, o te dicen que te van a pedir el libro, o te recomiendan alguno que te haya gustado. Eso es muy de agradecer. Que nos vamos, y lo hacemos compartiendo con ustedes las imágenes de, como decíamos, los galardonados este año por el Gobierno de La Rioja, que se han dado a conocer hoy, que es, en primer lugar, el Teléfono de la Esperanza, medalla de La Rioja, una gran labor encomiable, sobre todo con la gente que está sola, que tiene problemas mentales muchas veces, que no tiene con quién hablar, que no tiene alguien que les dé consejo. Pues extraordinaria la labor del Teléfono de la Esperanza, que llevan activos en nuestra comunidad desde el año 2004. Y en segundo lugar, medalla de La Rioja, riojana ilustre, ahí la tenemos. Seguro que ustedes no la pueden identificar, o sí, si son calagurritanos puede que sí. Es la calagurritana Trinidad Herrero, doctora, un currículum reconocidísimo en el ámbito de la embriología, trabaja en la Universidad de Murcia, cuenta con un sólido currículum que le han llevado además a formar parte de la Academia de Medicina. Pues estas dos instituciones, dos personas, son las que este año, el 9 de junio, ahí estaremos viendo cómo las reconocen y cómo La Rioja pues les da su cariño y su afecto, que está muy bien. Algún año podrían darnos un premio. Bueno, los que hemos bajado tantas veces a San Millán el 9. Y tantos 9 de junio, mirando si hay tormenta, si hay lluvia o si no. Nuestra enhorabuena para todos. Nuestra enhorabuena, efectivamente. Pedro, un placer. Recupérate. El placer es mío. Has tenido un pequeño percance aquí, ¿eh? Espero que no se haya... Bueno, es que no ha sido nada. Me he hecho daño, pero se ha pasado enseguida. Gracias. No pasa nada. Un miércoles más, un placer. Carlos, que vaya muy bien. La semana que viene, día 28, ¿verdad? Creo que es 28. El 28 en Ibercaja con Elvira Valgaño, en esta ocasión. Un placer, como siempre. Igualmente. Luis Javier,
ánimo con Rayuela. Ánimo con Rayuela. Voy a hacer el conversación en la catedral. Y Pío, Yo aprovecharé el verano porque Guerra y Paz no he podido pasar de la página 50. Igual Tienes este también año ahí. consigo llegar a la 100. Yo sí, y además ¿lo la disfrutaste? disfruté en los momentos, sí. que Pío, que te iba a decir que seguiremos muy de cerca. Aquí o en la distancia, o lo que sea. Donde sea. Donde nos manden. Esto es... Donde nos manden. Periodismo es un sacerdocio. Nunca mejor dicho, es un sacerdocio, muy bueno. Nos vamos, gracias a ustedes por estar ahí al otro lado, también por compartir sus impresiones a través de las redes sociales, como acostumbran a hacer cada semana, y saben que sigue la programación aquí en TVR ahora con la información en la tele de los riojanos. Hasta el miércoles que viene, adiós.